Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Edmundo Casas por acá, nuevamente en un video explicando algunas cosas a solicitud de ustedes respecto de herramientas de Machine Learning, inteligencia artificial, investigación de operaciones, elementos de simulación, etc. En este caso hoy día vamos a ver un caso práctico de cómo hacer la representación de un modelo de investigación de operaciones, donde presentamos en este caso una fila de camiones. Ya me voy a ir al software para poder hacer la presentación. Este es un software que desarrollamos con el objetivo de optimizar la carga y la descarga de agua de camiones, por ejemplo, en una central de generación eléctrica. Esto se puede utilizar en una planta lechera, se puede utilizar en una planta de vino, se puede utilizar en una planta de distintos tipos de líquidos asociados a simulaciones de descarga para optimizar el proceso de transporte y recepción de alguna carga en particular. En este caso, por ejemplo, si ustedes se fijan, hay una posible ruta que nosotros podemos definir. Vamos a definir en este caso, por ejemplo, una ruta por donde van a pasar, en este caso, por ejemplo, nuestros camiones. Vamos a definir de esta manera. Esto la verdad es que puede ser cualquier tipo de escenario. O sea, hoy día los sistemas tridimensionales permiten hacer cualquier tipo de escenario para poder lograr esta representación y adicionalmente con eso, la matemática que está debajo, que pueden ser modelos matemáticos de ecuaciones simples, modelos de investigaciones de operaciones, modelos de Machine Learning, modelos de distintos tipos, digamos, de uso de aplicaciones de inteligencia artificial, después se permiten visualizar en una interfaz como esta. Agregamos en este caso nuestra ruta y vamos a colocar, por ejemplo, no sé, acá una frecuencia, como no tenemos ninguna parada de descarga, vamos a colocar, por ejemplo, no sé, 10.000 camiones y vamos a ver cómo estos camiones en una simulación, por ejemplo, se verían. Ahí vemos cómo los camiones van avanzando para que visualicen que esto está en 3 dimensiones y uno puede visualizar básicamente cómo se ve en la realidad. Podemos ver en este caso el flujo de camiones. Lo fantástico de esto es que se simplifica lo complejo de la matemática que está detrás. ¿Ya? Básicamente existe un modelo y ese modelo es representado de una manera lo más natural posible para que podamos entender, en este caso, lo que ocurre en la realidad. Así cualquier operador puede darse cuenta lo que ocurre dentro de este espacio de simulación. Vamos a detener la simulación y vamos a agregar, por ejemplo, un punto de descarga y lo que debiese darse es que se empiecen a generar ciertas colas justamente porque los camiones van a tener un punto donde se van a detener a descargar. ¿Ya? Esto puede servir para simular tráfico, para simular un montón de operaciones, básicamente cualquier proceso que se quiera definir, para después tomar buenas decisiones respecto del impacto en mi industria en la cual yo trabajo. Básicamente nosotros lo que tratamos de hacer es idealmente aumentar la productividad, disminuir costos, ¿ya? Y mejorar la seguridad de las personas a través de entender cómo se pudiese comportar un proceso. Si se fijan ahí, se generó básicamente una cola de camiones porque tenía un punto de descarga. Y así uno puede lograr varios tipos, en este caso, de simulación. Espero les haya gustado este video y nos vemos en uno próximo y sigan dándonos distintos comentarios y preguntas porque podemos pensar en distintos tipos de soluciones aplicando todo lo que tenemos como conocimiento hoy día en Cowell y en lo que desarrollamos todos nuestros equipos de ingenieros para ustedes darles las herramientas y facilitarles cómo esto pueda ser útil en donde trabajan. Nos vemos.